Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, bienvenidos a este culto de domingo que Dios nos permite tenerlo junto con todos ustedes y con nuestros amigos que nos acompañan de diferentes lugares. Así que bienvenidos a todos mis hermanos y amigos en el lugar en donde se encuentre, porque sabemos que ahí está la presencia del Señor. Vamos a alegrarnos, vamos a recibir la bendición de Dios en esta mañana, su fortaleza, su palabra que nos edifica. Vamos a disfrutar del estar juntos a través de este medio, a través de su Espíritu, unidos en el Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias mi Dios en esta mañana por el privilegio que nos das de nuevamente estar juntos, unidos a través de tu palabra, de tu Espíritu, del cántico a nuestro Dios, del agradecimiento que diariamente tú nos das, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pedimos en esta mañana tu bendición para cada uno de nosotros. Pedimos, Padre Celestial, que tu presencia, que tu palabra nos edifique. También pedimos tu misericordia hacia nuestras debilidades, Señor. Que tengas, Padre, de nosotros ese amor y esa misericordia siempre extendida hacia tus hijos para ayudarnos en nuestras necesidades, para levantarnos, Señor, para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a iniciar alabando a nuestro Señor con los cánticos que ha preparado el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Así que le invito, vamos a disfrutar y a cantarle a nuestro Señor. Saludo a mis amados hermanos con la bendita paz del Señor y es un gusto volvernos a encontrar, volvernos a reunir a través de este medio virtual para juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Les invito, mis amados hermanos, a disponer su corazón para cantarle y alabarle con gozo y alegría al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria
en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, oh Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Esperar en el Señor no es lo más fácil, pero sí es la mejor opción que tenemos, ya que al confiar en nuestro Señor estaremos tranquilos y estaremos en paz en medio de las dificultades. Te invitamos a entonar esta alabanza, esperar en ti. Santo eres tú, mi Señor, santo eres Padre Celestial. Te agradecemos porque nuestra mente diga que no, Señor, esperamos en ti y tú eres el que responde, Padre Santo y Todopoderoso. Te alabamos, Señor, esperamos en tu presencia. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor, de nuestras vidas y te agradecemos porque tú conoces nuestro camino. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Sabemos
y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú guardas Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por estas hermosas canciones y la oportunidad que Dios nos da para alabar, bendecir el nombre del Señor y fortalecernos en Dios. Ahora vamos a la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Primera a los Corintios, el capítulo 2, el verso 14. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, porque ella es la fuente de vida para nosotros, para tus hijos, para los que creemos en ti. Bendícenos, Señor, y permite que otros también puedan ser bendecidos en esta mañana con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, si hay un problema para recibir la bendición del Señor que hoy tanto se proclama y de maneras muchas veces equivocadas, es que para entender lo que es la bendición del reino, tenemos que hacerlo desde un punto de vista espiritual y guiados, dirigidos, ¿no?, por su espíritu. Como dice aquí la palabra del Señor, que debemos discernir las cosas, los hechos, los sucesos, nuestra vida, lo que el Señor nos enseña desde un punto de vista espiritualmente, discerniendo espiritualmente. Pero lamentablemente, si no tenemos la presencia de Dios, su Espíritu en nuestra vida, si no formamos parte del pueblo del Señor, en donde una de las primeras bendiciones que recibimos es su Espíritu, es difícil entender desde un punto de vista natural, desde nuestro conocimiento, nuestra naturaleza humana, la bendición, los misterios, la bendición espiritual que el Señor tiene para el hombre. Yo conozco, por ejemplo, algunos amigos que no entienden lo que es la salvación. Lamentablemente ellos no comprenden, y algunos hasta son religiosos, pero no comprenden muchas verdades espirituales. Hasta practican ciertas actividades religiosas pensando que de esta manera se acercan a Dios, sin entender la verdad que el Señor nos enseñó a través de ello. El hombre natural, el que no conoce la verdad, el que no conoce la palabra del Señor, no conoce el camino de salvación, el que no ha recibido a Cristo como su Salvador, ¿no? El que no ha recibido su Espíritu con el cual clamamos Abba Padre, dice el apóstol, no tiene el Espíritu de Dios y no puede, de hecho, muchas veces entender lo que el Señor nos enseña, lo que el Evangelio nos comunica. Puede tener hasta conocimiento humano muchas veces las personas.
un conocimiento filosófico, religioso, pero esto no garantiza de que sea un hijo de Dios y que tenga el Espíritu de Dios y que haya nacido de nuevo y que pueda entender las cosas del reino, como dice el verso. Y por lo tanto, en este estado natural, sin poder percibir las cosas del reino, no puede entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Y cuando no se tiene una visión espiritual, cuando el Espíritu de Dios no ha aclarado nuestros ojos, nuestra mente, para ver desde una perspectiva divina, las cosas muchas veces que Dios nos enseña, Dios nos manda a obedecer, son para Él una locura. Son difíciles de comprender porque la mente natural humana no percibe las cosas espirituales del Señor. Tenemos, por ejemplo, a Nicodemo, que no entendía cuando Jesús hablaba de tener un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, siendo aún el maestro de la ley, un fariseo, un príncipe conocedor de la ley, poseedor de un conocimiento intelectual y religioso, pero no entendía una simple verdad del nuevo nacimiento que el Señor le trataba de enseñar. Y él, al tener una mente natural, humana, sin de verdad la presencia de Dios y esa relación con el Señor que nos da su Espíritu, no entendía, no entendía cómo es posible que un hombre, siendo adulto, otra vez pueda nacer de su madre. Y esto le repite Nicodemo a Jesús. Y ahí Jesús tiene que aclararle, es necesario que nazca del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso hablamos, ¿no? Y por eso el Señor nos enseña que para entrar en el reino de los cielos debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y de esta manera podemos entender el reino de Dios espiritual que ya se mueve entre nosotros. Lo mismo sucedía, por ejemplo, cuando Jesús hablaba en parábolas, los misterios del reino. La gente que le seguía muchas veces no entendía, a veces ni los mismos apóstoles, porque aún todavía el velo no se había quitado totalmente de sus vidas. Por ejemplo, Judas se perdió. Una de las causas, ¿no?, es porque él buscaba, lo seguía a Jesús, porque él quería que el reino terrenal, el gobierno físico de Israel, la nación de Israel, sea liberada del imperio romano. Entre una de las causas. Y no entendió nunca lo que el Señor decía, que mi reino no es de este mundo. Los discípulos en una ocasión tampoco entendían, ¿no?, el objetivo de Jesús, del reino de Dios en estos tiempos. Y le dijeron a Jesús, cuando los samaritanos se opusieron a que él y sus discípulos pasaran por su terreno, por su territorio, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y consuma a estos que no nos dejaron pasar? Y Jesús tiene que inmediatamente reprenderlos y decirlos, ustedes no saben de qué reino son, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. No entendían. Pensaban en un reino temporal, en un gobierno temporal como ahora muchos. Porque todavía no tenían la perspectiva del reino espiritual. Igual Pedro no comprendía, no entendía cuando se le oponía a Jesús al camino de la cruz que tenía que seguir Jesús para salvarnos. Y le decía, no es posible que te suceda esto. No, vamos a orar, vamos a impedir esto para que tú no mueras allá en la cruz del Calvario. Y Jesús lo reprende duramente y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira
en las cosas del reino, sino en los de la tierra. Mire, igual podemos seguir viendo otros ejemplos. Por ejemplo, la multitud que vio el milagro, y no solo vio, participó y recibió la bendición del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Y la gente le seguía y quería hacerlo ya rey de Israel, colocarlo como rey de Israel. Y por eso también el gobierno, las autoridades de aquel tiempo temían a Jesús, porque la gente, al ver estos milagros, quería instaurarlo como rey de Israel. Y ahí, cuando Jesús empieza a enseñarles y les dice: ustedes me siguen, es verdad, por la comida temporal que reciben, pero no han entendido en realidad que yo lo que les vengo a ofrecer es el pan del cielo, y Él se presenta como el pan del cielo. Y aún más, Él habla claramente que deben comer este pan del cielo, este maná del cielo que Moisés no les dio, que les dio algo temporal, pero que Él les da el verdadero maná, el de la vida eterna. Además habló de comer su sangre, de beber su sangre y comer su carne, para de esta manera poder ser salvos. Y algunos, y la mayoría, no entendieron este mensaje, y hasta hoy algunos no entienden y participan muchas veces de ritos en donde ellos piensan que al comer algún símbolo, un pan, un vino, se transforma en verdadera sangre y cuerpo del Señor, para de esta manera poder ser salvos. Hasta el día de hoy no han entendido lo que Él mismo aclaró, que lo que está hablando al comer la sangre, al comer su cuerpo, al beber la sangre, es de obedecer la palabra del Señor. Comemos a Jesús el momento en que obedecemos sus mandamientos, seguimos sus pisadas, hacemos lo que Él nos dice. Ahí estamos aplicando la enseñanza del Señor Jesús. Pero ellos no entendieron, no comprendieron, como hasta el día de hoy. Y muchos más otros pasajes, verdades que el Señor enseñaba, y que aún las parábolas tenía que luego explicarles a sus discípulos, porque no las comprendían. Porque, como dice el primer verso que hemos leído en esta mañana, se han de discernir espiritualmente. La gente natural, la gente sin la presencia de Dios, de su espíritu, no percibe, no entiende estas enseñanzas, no las comprende. Para él son una locura. ¿Cómo es esto de comer el pan del cielo? ¿Cómo es esto de comernos a Jesús? Como Nicodemo tampoco podía entender, ¿cómo es esto de nacer de nuevo de nuestra madre? Como Pedro, que no entendía cómo es que Jesús tiene que ir a la cruz. Él vino para ir a la cruz, a morir por nosotros, por usted y por mí, para pagar nuestras culpas, para que nosotros podamos tener acceso a Dios a través de la fe y no de nuestras obras y hechos, porque por la ley es imposible, pues todos somos pecadores y en algún momento erramos, pecamos. Y no podíamos ser salvos por ella. Por eso Jesús tuvo que venir y seguir el camino de la cruz, como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero esto, aún hoy, las personas, la gente, no entiende, no comprende la verdad de Dios, lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Porque como dice 1 Corintios mismo, 1:18, porque la palabra de la cruz, por ejemplo, es locura a los que se pierden. Es locura. Y por eso la ciencia no entiende esto. Las personas no comprenden el camino de salvación. Muchas veces se piensa que son ritos, que son normas que hay que cumplir, pertenecer a una tal o cual religión. Todas dicen que nos llevan al cielo. Pero nada más alejado de la verdad que aquello. Porque el único que puede darnos la vida eterna
llevarnos delante del Padre, santificarnos, darnos la salvación. Ese es Jesucristo. A través de su muerte, a través de la expiación que Él hizo al derramar su sangre, al entregar su cuerpo para ser martirizado y recibir nuestra culpa. Y de esta manera nosotros podamos acceder al Padre, a ser parte del reino de Dios a través de Cristo Jesús por medio ahora de la fe. Pero esto es una locura para los que se pierden. No, es que tengo que hacer algo. No es que tengo que sacrificar algo. No es que tengo que conocer algo. En la Biblia nos señala claramente que la salvación es por fe. La salvación es por su Espíritu que viene a nosotros, fruto de la fe que hemos puesto en Cristo nuestro Señor. Y por eso es tan importante entender lo que es el reino de los cielos. Es importante porque si no lo entendemos, si no lo comprendemos, mucho más ahora en estos tiempos de tanta confusión, de toda índole, nos perdemos. Podemos equivocarnos, ser engañados, no persistir. Como por ejemplo en la parábola del sembrador, en donde la primera parte de la semilla cayó junto al camino y dice que las aves del cielo vinieron y la comieron. Y Jesús mismo aclara después quiénes son estos, porque no entendían los discípulos. Y al no entenderla rápidamente, ¿no? Somos engañados. Aquí la parábola hablaba de las aves que vienen y se comen la semilla. Es lo mismo cuando no entendemos la palabra. Rápidamente viene alguien o nos engaña y nos roba la bendición, o nos desanima y nos roba la bendición. Nos quitan la fe a través de su incredulidad y de las pruebas que nos piden. A ver, pruébame que existe Dios. Y si no tenemos y no entendemos lo que es el reino de los cielos, rápidamente abandonamos la senda de la vida eterna. Y de esta manera perdemos la bendición más grande que es la vida y la vida eterna en Jesús. Por eso es tan importante entenderla. Porque cuando no entendemos, por ejemplo, cuando llega el momento a veces de dificultad, de aflicción que todos pasamos, porque la Biblia así lo señala, Jesús así lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. Rápidamente nos decepcionamos. Porque pensamos que el evangelio es bienestar, es prosperidad, que nunca sufre, que nunca padece, que es éxito solo temporal en este mundo. Cuando hemos estado hablando, Pablo dijo, si esto es el evangelio, somos los más grandes dignos de lástima. Porque el evangelio es mucho más que esto. Esto temporal es nada comparado con la vida eterna, con la riqueza espiritual, la eternidad que Dios nos ofrece. Pero eso hay que entenderlo, comprenderlo, para no decepcionarlos. Cuando viene la aflicción, no recibimos, por ejemplo, el fruto de la siembra, que ahora tanto se habla y que se refiere generalmente solo a dinero. Cuando te hablan de pactos o te declaran o que declares positivamente y tú no ves, no recibes aquello. Porque todo viene de Dios, eso hay que entender también, ¿no? Y luego cuando no recibes, no encuentras de ello, en vez de recibir, más bien lo que recibes es deudas, problemas, dificultades, entonces te destruyes, te apartas, tu corazón se decepciona. Todo esto es mentira porque tu vida fue edificada sobre algo que el Señor no nos llama a edificar. Sobre la arena, sobre la prosperidad temporal. No nos llamaron a edificarnos sobre la roca que es Cristo, sobre la fe de la eternidad en Cristo Jesús. Nos edificaron o edificamos nuestra vida sobre falsas promesas y enseñanzas. Por eso es necesario comprender el evangelio del Señor, porque cuando no entiendes en estos momentos te apartas. Te apartas, por ejemplo, cuando ves el progreso del impío, que igual progresa. Utilizando, por supuesto, la mentira y el engaño. Igual progresa.
Claro que es temporal y luego viene el espanto, pero progresa. Y cuando viene ese progreso, ¿no? Muchas veces el cristiano que no entiende lo que es la bendición del Señor se ve tentado a apartarse del Señor, porque son locura, porque no ha comprendido, no ha entendido lo que el Señor nos da en primer lugar y nos promete. No ha entendido lo que es el reino de los cielos. Miren lo que dice el Salmo 73, hablando precisamente de aquello que muchas veces no comprendemos o no entendemos porque no hemos comprendido la verdad del reino. Aquí el salmista en el verso 21 dice que su alma se le llenó de amargura, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Al ver aparentemente esta injusticia de cómo el que hace maldad, de cómo el impío progresa, mientras que el cristiano, el Hijo de Dios que trata de obedecer la palabra, a veces más bien no recibe la bendición, sino todo lo contrario. Hay dificultades, hay problemas. Dice que al ver esto se le llenó su corazón de amargura, de dolor. Y dice que él mismo aclara que esto sentía porque era torpe. Mire, con palabras quizás para hoy, para nuestro tiempo, un poco ofensivas, pero así lo señala la palabra de Dios. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Porque él no había entrado a la presencia del Señor. Él cambió su perspectiva y vio las cosas diferentes y lo bien de obedecer la palabra del Señor cuando entró en su templo. Cuando entró en su templo, dice que sus ojos se aclararon, su visión se aclaró, entendió y discernió espiritualmente. Y su alma se reconfortó y al final dice gracias al Señor por ser hijo de Él, porque Él me escuchó, me levantó. Pero casi se deslizaron mis pies, dicen los versos primeros. Casi me desvié porque no entendía la bendición del Señor. Porque no entendía las cosas que muchas veces suceden al Hijo de Dios. Porque no recordamos lo que la palabra del Señor nos dice, que todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso tenemos que entender y comprender lo que es el reino de Dios para poder discernir. Aún retener lo bueno que a veces nos llega y desechar lo malo que está a nuestro alrededor. Entender lo que es el reino, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Que el reino de los cielos no es de este mundo. Dijo, iré a preparar morada para allá. Mientras tanto, aquí el Señor nos ayuda en este tiempo pasajero. Lo que pide el Señor de nosotros, que a veces tampoco comprendemos, que es misericordia y no sacrificios. Y a través de la historia, el hombre siempre ha querido sacrificarse para de esta manera recibir, dizque, el favor de Dios. Y Dios no pide eso. ¿Cuántas veces Él recalca? Que lo que pide es practicar la justicia, amar la misericordia, humillarnos delante de nuestro Señor, obedecer sus mandatos. Eso es lo que pide. Pero el hombre hace al revés. Desobedece, no se humilla, es sin misericordia y luego sacrifica, según él, para recibir el favor de Dios. Mire, lo mismo entender que la paz que el Señor nos da, no la da como el mundo. Y a veces en la iglesia también, a veces se quiere ofrecer una paz con lo que ofrece el mundo. Y no, la paz que viene a nuestra alma y nuestro corazón viene de la presencia del Señor en nuestra vida, cuando tenemos una comunión espiritual con Dios.
en una práctica diaria, en una comunión constante, en donde su Espíritu empieza a obrar en nuestra vida, empieza a recordarnos la palabra del Señor, lo que Jesús dijo. Su Espíritu empieza a quitarnos el dolor del alma, empieza a aclarar nuestros ojos y a comprender la verdad de Dios. Y esto fortalece nuestra alma, nos quita el temor aún a la muerte, el temor al peligro, porque el Señor está con nosotros. Su paz nos guarda, su presencia nos guía. Pero muchas veces no entendemos. Y queremos ofrecer una paz entreteniendo como el mundo entretiene a la gente. Y no comprendemos la verdad de Dios. Lo mismo, el premio que el Evangelio ofrece. La recompensa que el Señor da, que es la vida eterna, que es la salvación, que es esa paz, esa salvación ahora, por supuesto ahora, que nos saca de la incertidumbre, que nos saca del dolor, del pozo de la desesperación, como dice el Salmo. Eso es espiritual ahora lo que el Señor nos da, pero hay que entender que un día la salvación es integral, completa en cuerpo, alma y espíritu, vida eterna. Y riqueza eterna que el Señor tiene preparado para sus hijos, para los que creen en Él. Pero hoy lo hemos reducido a una bendición material, temporal, pasajera. No hemos comprendido lo que es el reino del Señor, que no es la temporalidad de ahora que muchos proclaman, sino la eternidad que el Señor nos ofrece. Por eso es necesario entender lo que es el reino de Dios. Por eso es necesario predicar, enseñar, proclamar, vivir de acuerdo a lo que su Espíritu y su palabra nos dice, no de acuerdo a las nuevas revelaciones, nuevas doctrinas que parecen aparentemente hermosas, pero que son puro engaño, porque están apartadas de lo que dice la palabra del Señor. Distorsionadas en su contexto, distorsionados en su objetivo. Por eso es necesario comprender lo que el Señor nos dice. Mire, ahí mismo, en 1 Corintios 2:13, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos, dice, verdades espirituales en términos espirituales. Esto en la versión actual, en traducción al lenguaje actual. En donde en las versiones antiguas dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, a lo eterno. Mis queridos hermanos, necesitamos proclamar lo que dice la palabra del Señor, volver a lo que el Señor nos enseña, no con sabiduría humana, no poniendo nuestros nuevos conocimientos, revelaciones para entretener a la gente y de esta manera engañar y hacer mercadería de ellos, no, sino para predicar la palabra de Dios de verdad, que convierte, que llama al arrepentimiento, que transforma el corazón del hombre, que le da nueva vida, que cambia de vida, no sigue en el mismo pecado, sino que cambia, que es transformado por el poder de Dios. Necesitamos hablar la palabra del Señor y no la sabiduría humana. Necesitamos comprender lo que su Espíritu nos dice con su palabra. De hecho, Jesús, hablando del Espíritu Santo, hablaba de que Él nos va a guiar, que Él nos va a consolar, que Él nos va a mostrar, que Él nos va a guiar, pero a través de la palabra de Él. Él les va a recordar lo que yo les dije, decía en Juan. Él va a recordar las enseñanzas, no otras enseñanzas por ahí, fuera de todo contexto y humanas. Necesitamos hablar, expresar, como dice aquí el verso, verdades espirituales en términos espirituales. Y para poder entender, comprender lo espiritual, necesitamos su Espíritu. Por eso Efesios 5:18 dice y nos recomienda, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu de Dios.
si queremos recibir la bendición verdadera, si queremos ser salvos, necesitamos, como dice en Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos su presencia en nuestra vida. Si tratamos de entender las verdades espirituales con una mente natural, no convertida, con una mente mundana, es imposible de esta manera recibir la bendición de Dios. Y por eso la decepción, los escándalos que vemos a cada momento, la falsedad, porque no hemos entendido, porque nos han robado el objetivo, la fe principal, la vida eterna, el mensaje de Dios, las palabras que dan de verdad vida y vida eterna. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Mire, Colosenses 1:9 lo que nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, decía el apóstol a los colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos aún comprender la obra de su Espíritu en estos tiempos. Que no es escándalo, que no son falacias, filosofías huecas, como decía el apóstol Pablo. No son cuentos por ahí extraños, manifestaciones de escándalo. Esto no es el Espíritu. El Espíritu es el poder de Dios en nuestra vida para obrar correctamente de acuerdo a su palabra, para aún hablar con denuedo la palabra del Señor, para entender las verdades que hoy estamos hablando del reino. Eso es el Espíritu. Para un poder, de hecho, la promesa empezó en Hechos 1:8 diciendo, y para ser testigos, y cuando sean llenos del Espíritu, me serán testigos, testimonios. La palabra del Señor nos llama y nos dice que somos pueblo escogido, linaje real, pueblo escogido en Primera de Pedro. Pero para proclamar las verdades del reino, ahí es cuando Dios nos dice que Él nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No para dar rienda suelta a emociones descontroladas y utilizadas por el mal. Pero esto lo vamos a entender y comprender cuando de verdad estemos guiados, llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso aquí el apóstol decía, ruego, oro por ustedes para pedir, para que sean llenos del conocimiento, saber cuál es la voluntad del Señor y de toda sabiduría e inteligencia espiritual para discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que acontece a nuestro alrededor. Hoy es un peligro entrar muchas veces a las redes porque ahí usted encuentra de todo. Desde la verdad, por supuesto, hasta el engaño, la mentira. Por eso hay que ser sabios e inteligentes y pedir al Espíritu del Señor para no escuchar y alimentarnos de cualquier enseñanza que aparenta ser de Dios, pero que totalmente está distorsionada, engañada. Necesitamos volver a la palabra, a buscar, a llenarnos del Espíritu del Señor. Porque cuando estamos llenos de su presencia, de su Espíritu, fruto de la comunión constante, de su lectura de la palabra, de la oración,
del ayuno. Ahí es cuando entendemos y conocemos la verdad del Señor, la voluntad de Dios. Ahí es cuando no nos apartamos cuando viene la aflicción. No nos dejamos engañar cuando viene la enseñanza falsa. Podemos discernir aún los tiempos en que estamos, los hechos que están pasando. Nadie nos aparta del Señor, ni nos engaña, ni nos dejamos desanimar, porque ahora estamos de verdad cimentados sobre la fe verdadera, sobre la roca que es Cristo, sobre la esperanza eterna, la vida, la riqueza espiritual que Él ofrece, y no la material que hoy le ofrecen. Entendemos, comprendemos y continuamos firmes hasta el fin. Porque dice la palabra que los que perseveran. Pero cuando no entendemos ante estas dificultades, ante estos engaños, ahí muchas veces la gente se aparta, no persevera. Por eso dice la palabra del Señor que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. No todos los llamados serán salvos, sino solo los escogidos, aquellos que entendieron, que comprendieron, que no se dejaron robar la bendición del Señor por el enemigo. Ahí, cuando entendemos, esa paz del Señor nos guarda en todo tiempo. Ahí de verdad salimos del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, versos 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y ahí es cuando esta obra que el Señor hace en nuestra vida la ven los demás y muchos confían en el Señor. Cuando entendemos. Y de ahí lo importante de conocer, de entender el mensaje del Señor. De pedirle al Señor que nos llene de su espíritu, de pedir su dirección y ser guiados por Él. En estos tiempos en que todo el mundo dice tener la razón, pero que cada uno muchas veces la desvía de acuerdo a su interés. El Señor, de hecho, recalca que debemos acudir siempre a la palabra del Señor, que tiene su espíritu, que nos da las palabras de su espíritu, que están las palabras de Jesús, como le dijo Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna para discernir. Y cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, buscando esta bendición, la salvación, entonces sí recibimos la bendición de Dios. Nuestros ojos se nos abren. El temor, la angustia se va. Vivimos confiados en el Señor, tranquilos. Aún en medio de las adversidades que vienen, su paz nos guarda. Su esperanza nos fortalece. Y no necesitamos acudir a los vinos, a los engaños de este mundo, a los placeres, para calmar nuestra alma. El hombre natural no entiende estas cosas. Por eso no comprende las cosas del Dios, del reino. Mis queridos hermanos, es necesario entender, comprender lo que es la palabra del Señor. Y cuando su espíritu está en nuestra vida, entonces sí las entendemos, las comprendemos. Porque su palabra nos guía. Porque su palabra nos enseña. Y ya estas palabras que para el mundo es locura, estas palabras que no las puede entender. Y el camino, por ejemplo, de la cruz, que no lo comprende el mundo. Hasta tratan de seguirlo religiosamente, pero sin entender lo que Jesús hizo. No son locura para sus hijos, todo lo contrario.
Para aquellos que entendieron y comprendieron, es poder de Dios, como dice su palabra, para salvación. Pero los que se salvan, dice 1 Corintios 1:18, esto es a nosotros, es poder de Dios, es vida. Es vida en esta vida, valga la redundancia, es vida en este tiempo. Como leímos, acabamos de leer el Salmo, salimos de la cárcel espiritual, de los temores en donde caminamos. Nos da vida en esta vida. Y más allá de ello, es el poder de Dios para la vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí es cuando la Biblia, la palabra del Señor nos aclara que somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, decía el apóstol. Tribulación o hambre o desnudez, nada nos puede separar del amor de Cristo. Mis queridos hermanos, les invito a acercarnos al Señor, a llenarnos de su Espíritu, pero para vivir la palabra del Señor, para tener ese poder sobre el mal y sobre el pecado, para vivir la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Y cuando su presencia está en nosotros, esa paz, ese gozo que Dios nos da, esa alegría, no depende de lo que tengamos o no. Esto es añadidura. Por supuesto que ayuda, pero eso no es la base, el fundamento del bienestar, del bien del hombre. Porque el fundamento, el bienestar, la paz, el gozo, eso lo da su Espíritu. La presencia de Dios que cambia, que transforma, que da vida al hombre muerto en sus delitos y en sus pecados. Les invito a acercarnos al Señor. Les invito a llenarnos de su Espíritu para entender y comprender las cosas del Espíritu, del reino de los cielos. Me invito a ser parte del pueblo de Dios, en donde cuando el Señor, su Espíritu está en nuestra vida, dejan de ser locura y vemos la bendición tan grande del reino de los cielos. Le invito a formar parte del pueblo de Dios, a reconciliarse, a llenarse del Espíritu Santo de Dios para entender el reino de los cielos y de esta manera recibir la bendición y que nadie nos la pueda quitar, porque sabemos en quién hemos confiado y el poder de Dios que tiene para cambiar nuestras vidas y darnos vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, mi Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por tu palabra que alumbra nuestros ojos, nuestro caminar. Como dice el Salmo, Padre Santo, 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias por tu Espíritu Santo que nos llena, que nos da el poder, mi Dios, para obrar de acuerdo a tu voluntad, que abre nuestra mente y nuestro corazón y podemos entender la verdad de Dios, la riqueza espiritual, la bendición, la eternidad que tú tienes para tu pueblo. Gracias por ello. Te pedimos, Padre Santo, si es que aún no lo hemos comprendido, si hemos sido quizás engañados, ten misericordia y ayúdanos. Y llénanos de tu presencia y de tu poder. Reprende las tinieblas, los engaños, la mentira, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana. Ayúdanos, Padre Celestial, y llénanos de tu presencia para que tu Espíritu domine, gobierne, Señor, nuestra naturaleza humana. Y de esta manera podamos ser de verdad hijos de Dios y recibir la bendición. En el nombre de Cristo Jesús.
Quita de nuestra alma el dolor, la angustia, la punzada de corazón, como hemos escuchado. Quita de nuestro espíritu, Padre Celestial, ese dolor muchas veces, esa tristeza, esa confusión, porque no está tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos llenes de tu espíritu, de tu presencia, ahí en el lugar en donde está. Yo te pido en esta mañana, mi Dios, que llenes a tu pueblo, a tus hijos, a aquellos que se acercan a ti. Hoy que muchos pueden acercarse a ti y querer ser parte de tu reino y llenarlos de tu presencia. Abre sus ojos para que comprendan, mi Dios, y entiendan la bendición, la salvación, que hay vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ten misericordia. Y gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa obra maravillosa que haces en aquellos que comprendieron, que entendieron, que reciben tu Espíritu, que han nacido de nuevo, que tienen la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias al Señor en esta mañana por su palabra, por su Espíritu que viene a nosotros, que nos llena, de hecho, cuando escuchamos su palabra, cuando la estudiamos, cuando la meditamos. Gracias al Señor por la obra y nuestra oración, que cada día nuestra mente, nuestro corazón se abra y podamos entender espiritualmente la bendición del reino, los misterios del reino, las cosas del Señor. Y de esta manera nuestra vida, entonces sí, es edificada sobre la roca que es Cristo. Continuamos todavía, vamos, ¿no?, a través de estos medios y pedimos su oración, su bendición, para continuar de esta manera hasta que el Señor nos permita ya, ¿no?, volver presencialmente. Gracias por todo este tiempo que nos acompaña y le invitamos a seguirlo haciendo y a invitar a algunos más a que nos acompañen para de esta manera todos ser bendecidos. Seguimos con nuestras reuniones normales, virtuales, durante la semana. Acompáñenos y vamos a agradecer al Señor en esta mañana. Vamos a orar y a pedir su bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Señor, por tu bendición, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, que está en todo lugar y bendice a aquel que cree en ti. Gracias, Padre. Yo te pido tu protección, tu guarda, Señor, tu ayuda en toda dificultad, en todo problema, tu bendición. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y ayúdanos, Padre Celestial. Que tu bendición nos acompañe en todo lugar en donde nos encontremos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén.